hermanos, en esta hermosa noche damos gracias a Dios porque nos tiene con vida, con salud y con mucha paz. ¿Cuántos en este día se murieron? Y a Dios le plació que estemos aquí. De manera pues que hay que darle gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quiero sin pérdida de tiempo invitarles, tomen su Biblia. Vamos a leer en el libro de Génesis. Capítulo 2. Génesis, capítulo 2, vamos a leer el versículo 9. Y después que leamos ese versículo, vamos a leer el 15 hasta el 17 en el mismo capítulo. ¿Están listos? Génesis, capítulo 2, versículo 9. Y después, versículo 15 al 17. Y después, capítulo 3, verso 1 al 6. Siempre de Génesis. Aliste su Biblia, porque la vamos a usar. Dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis, capítulo 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oramos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa noche. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la adoración, tuya es la alabanza. Permítenos, oh Dios, que todo lo que nos resta de este culto sea agradable delante de tus ojos, y que lo que vamos a hablar sea de edificación a la vida, al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, se colocan muy bien, porque cuando uno está cómodamente sentado, como que la cosa se siente mejor.
El tema del mensaje en esta noche tiene como título: la caída de Adán y Eva trajo la muerte. La caída de Adán y Eva trajo la muerte. Imagínese usted que si Adán y Eva no pecan o no hubieran pecado, nosotros no nos íbamos a morir nunca, ni nos íbamos a hacer viejos, ni íbamos a perder la figura. ¿Qué le parece? Pero Adán y Eva fracasaron. Quiero hablar del primer versículo que leímos en el capítulo 2, que es el 9. Yo quiero que usted aprenda que en la Biblia se usa el árbol como una figura para darnos una lección con un contenido espiritual. Jesús decía: el árbol se conoce por sus frutos. Esto tiene que ver con la vida de usted y la mía. Si decimos que somos cristianos y damos frutos chuecos, la gente nos va a identificar. Se va a dar cuenta que lo que aparentamos no lo somos. Y Jesús dijo: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿dónde? En el fuego. Y también dijo: arden. Que Dios nos guarde. Entonces aquí el capítulo 2 que leímos al principio, dice el versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, dice, todo árbol delicioso a la vista. Tome en cuenta eso. Primero es la vista. Si nosotros vamos a una tienda, estamos viendo los productos, estamos viendo lo que queremos comprar, si nos gusta o no nos gusta. Y si miramos a determinada persona, también somos curiosos. Y esto es para todos, no, aquí no hay angelitos. Aquí nadie está en la tierra de la transfiguración volando luces por todos lados. Estamos en este cuerpo, en esta carne, y que Dios nos guarde. Y continúa diciendo: y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo voy a dejar el árbol de la vida por un momento. Quiero que nos concentremos en el árbol de la ciencia. Como usted puede ver, y hemos leído aquí, habla de la ciencia. No dice que era un árbol de manzana. Está muy lejos, esa es una teoría de la Iglesia Católica Romana. Así que si usted quiere seguir predicando eso, ese será su problema. Pero la Biblia dice aquí que era un árbol de la ciencia. Si hablamos brevemente de la ciencia terrenal, mirándolo como la Biblia lo presenta, con la figura de un árbol. Entonces ese árbol tiene muchas ramas. Y una de esas ramas es la medicina. Cuando usted y yo nos enfermamos, vamos a un doctor, nos chequean y nos dice qué enfermedad tenemos y así mismo nos recetan las medicinas, o si necesitamos una cirugía también ellos lo dicen. Así es que no es tan mal esa ciencia. Está la rama de la ingeniería, de esos hombres que hacen grandes proyectos como la construcción de carreteras, de puentes, de edificios, etcétera, etcétera. Está la rama de las ciencias sociales,
Esta ciencia tiene que ver con el comportamiento suyo y el mío. Cómo vivimos en medio de esta sociedad, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, si somos peleones o qué. Pero hay una rama que yo quiero hablar un poquito más, se llama geología. Esta rama estudia específicamente la tierra, el origen y sus componentes. Esta ciencia enseña que la tierra tiene 4.6 mil millones de años de existir. Pero a la luz de la palabra de Dios, la tierra lo más que tiene son 6.000 años. Se deriva una teoría también que una gran nube o nova hizo explosión, una estrella, para que me entiendan, y que una partícula de esa estrella, de ahí se formó la tierra. Pero la Biblia dice en el primer versículo de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la ciencia de Dios, eso es importante. ¿Qué quiere decir la ciencia de Dios? Tener el conocimiento y la capacidad de entender los misterios, la profundidad de Dios, como Daniel o como José, que podían decirle los sueños al faraón y a aquellas personalidades de aquel entonces. De hoy en día tenemos muchos soñadores, pero déjeme que le diga, yo casi no creo a muchos soñadores porque se vuelven manipuladores. Tenemos que ser respetuosos de Dios. No podemos manipular la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, queda claro que aquí no hay un árbol de manzana y que Adán se comió una manzana. ¿De dónde sacaron eso si no hay ninguna base bíblica que enseñe y sostenga eso? Versículo 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Dos cosas importantes. Para que lo trabajara pues y lo hiciera producir. Y para que a la vez lo cuidara. Dice el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Me gusta esta palabra, ciertamente. Quiero que la analicen. Eso refuerza una verdad. Dios no miente. Dios es real. Y no podemos cuestionar a Dios porque Dios dice siempre la verdad y su palabra es la verdad. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, mire el lenguaje de Jesús. Hay un paralelismo ahí. Jesús decía, cuando iba a decirle al pueblo algo que la gente no tenía que dudar. De cierto os digo, dos veces. De cierto os digo, para forzar lo que él estaba diciendo y que la gente lo tomara muy en serio. De cierto os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a pasar el capítulo 3 y aquí está lo bueno. Versículo 1 al 6, nos vamos a ir así despacio.
Dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, Satanás se metió en una culebra. No es que en sí la culebra hablara. Ese demonio, que es un espíritu, se introdujo y fue él quien le empezó a hablar a la mujer. Pero miren lo que le dice: con que Dios ha dicho que no comáis de los árboles del huerto. Versículo 16 del capítulo 2, quiero que estén conmigo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí Satanás ya contradice la palabra de Dios. Estamos en el versículo 1. Con que Dios, dice el versículo 1, os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. El diablo ya sacó de contexto la palabra de Dios y la usa de acuerdo a su propósito. Yo quiero decirle a los que predican: nunca descontextualice la palabra de Dios. Si está escrita así, así mismo tenemos que enseñarla. Pero no la saque para su propia conveniencia, porque es pecado delante de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer se la sabía toda hasta ahí, ¿verdad? Pero Satanás le dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás ataca la fe de Eva. Si Dios le dijo que iban a morir, hermanos, no es para dudarlo. Dios no miente. Si a mí un hermano de este me dice una cosa, yo le voy a creer a medias. Porque el día de mañana, vas a ver si al rato ya no cambió de parecer. Pero Dios no es así. ¿Y cuántos hermanos hay que prometen el cielo, la luna y las estrellas? Amén. Entonces del hombre no podemos confiarnos. Pero a Dios no lo podemos cuestionar. Dios no dice mentiras. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. Versículo 5, para que aprovechemos un poco el tiempo. Sino que sabe Dios, dice, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le parece? Satanás es un mentiroso. Yo quiero que lo conozca por medio de lo que la palabra dice. Y también va a conocer a Dios por lo que la palabra dice. No moriréis, sino que sabe Dios, dice, que el día que de él comiereis seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el libro de Isaías, el capítulo 14, encontramos algo muy interesante. Versículo 12. Miren lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esto es una referencia al diablo. Cortado fuiste por tierra, tú que decías, o tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios, aquí dice la palabra. Y está diciendo que él se iba a sentar en el monte del testimonio a los lados del norte. Ahí por el lado del norte está el trono de Dios. ¿Sabía eso? Vamos a hablar de eso en otra ocasión. Satanás fue derribado porque no hay secretos que Dios no los conozca, por mucho que se esconda. Ahora viene al huerto del Edén y le dice a Eva, sino que sabe Dios que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Si a él no le funcionó. ¿Me está entendiendo? Pero como es un mentiroso y padre de mentira, vino con el cuento para engañar a Eva. Entonces estamos en el versículo 5 de Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué interesante. Y nos preguntamos ahora, ¿cuál era ese fruto? La Biblia no dice que entre Adán y Eva hubo un contacto físico sexualmente hablando. No lo dice. Pero desafortunadamente los predicadores van más allá. Porque déjeme que le diga, nosotros tenemos una mente morbosa, que quedamos imaginándonos cosas que ni por cerca. No puede ver a una persona platicando con otra persona del sexo femenino porque está pensando otras cosas. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, los discípulos se habían ido a buscar comida y cuando vinieron y lo hallaron platicando con una mujer, se admiraron. ¿Qué pensaron que está hablando? Porque así somos nosotros. Necesitamos que esta mente madure. Necesitamos limpiarnos en la sangre preciosa de Cristo. Entonces, si no hubo un contacto físico entre Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado que cometieron? Aquí dice que comieron. Esa es una figura. Miremos si el apóstol Juan nos ayuda. Primera de Juan, yo quiero que me deje el versículo Génesis 3:6 ahí en la pantalla. Y ustedes van a buscar en sus Biblias, ahora van a usar sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. No me muevan ese Génesis 3:6. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Los que tienen su Biblia van a leer en sus Biblias ahí y van a ir viendo a la pantalla. Lean en sus Biblias y a la vez van a ver lo que está escrito en la pantalla. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, ahí está. Solo el 16. Lo comparó con el versículo ese. Si no me está entendiendo, se lo voy a presentar más fácil. Para Dios no es necesario
que haya un contacto físico sexualmente hablando. Jesús lo enseñó bien claro. Mateo 5:28, ¿qué dice? Porque todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Qué le parece? Ya se hizo el pecado. Si no lo sabía, la palabra sí lo dice. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Buscar a Dios. Andad en el Espíritu, dice la palabra de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Quizás usted diga, pero hermano, fíjate que a mí en la noche cuando yo duermo, de repente siento que algo sucedió. Pues para que ese algo no le vuelva a suceder, usted necesita hacer una actividad física. Necesita sudar, necesita quemar calorías. Y eso va a desaparecer. ¿Me están entendiendo? Yo no voy a entrar en detalle. Así es que la palabra de Dios dice bien claro. Vamos a ir entonces, Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 15. Santiago 1:15, mire. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Cuando atesoramos en la mente a una mujer y como que se disfrute ese pensamiento, ¿verdad? Se usa la ilustración de un embarazo. Concibe, ¿qué dice? El pecado. Y una vez que el pecado es consumado, da luz la muerte. Volviendo a Adán y Eva. Satanás le puso a Eva concupiscencia, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Sería una gran pregunta. ¿Y Adán a dónde estaba? Si lo pusieron a cuidar el huerto y no cuidó ni a su propia esposa. Se quedó poniéndole nombre a los animales. ¿Cuántos hay aquí que son pero candil de la calle y oscuridad de su propia casa? Quieren corregir los hijos ajenos, pero no empiezan por su casa. Jesús decía claramente cuando enseñaba, fariseos hipócritas, coláis el mosquito, pero os tragáis ¿el qué? El camello. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, hermano. Y recuerde que Adán y Eva fueron creados perfectos, hasta más inteligentes que usted y que mí. Porque nosotros ya nacimos con defecto por ese pecado. Pero Adán y Eva fueron creados para no pecar. En definitiva, el árbol de la ciencia del bien y del mal tiene como finalidad probar la fe de Adán y Eva. ¿Qué le parece? Tenían que pasar exitosamente esa prueba. ¿Sabía que usted y todos aquí estamos en prueba? El tiempo de vida que Dios nos da en esta tierra, ese es el tiempo de prueba.
Así que si vamos por la calle, por el mall, y usted mira a esas mujeres que les gusta andar ahí con poca ropa, y de repente va a chocar con el que viene por allá porque usted se quedó mirando. O en el teléfono. Y miró algo ahí y se frizó. Mire, tenemos a un Dios compasivo, que Él conoce nuestras debilidades. Entonces, todavía estoy en la introducción. Es porque la mayoría de los predicadores que yo he estado escuchando aquí, lo primero que dicen, ay, el reloj, ya se fue el tiempo. Y yo digo, ¿será que traía un mensaje? ¿O está usando como excusa el reloj? El tiempo es de Dios, dice hermano Carlos. Pero desafortunadamente nosotros hacemos mal uso de él. Amén. Definámonos y traemos un mensaje. Entonces Eva disfrutó el panorama como el diablo se lo presentó. No quiere decir que entre ellos no iba a haber una relación sexual, si Dios para eso los creó, para establecer la familia. Pero tenía que hacerse dentro de la voluntad de Dios y no dentro del programa del diablo. Jovencitas que están aquí, si usted se quiere casar, piense en un hombre que ame a Dios. Porque yo le aseguro que si se casa con un mediocre, y lo que es peor aún, con un mundano, cuidado, la van a poner a tocar flauta. ¿Me está entendiendo? Ese es el sexo que el diablo presenta. Es el sexo que le presentó a Eva, el sexo erótico. La palabra erótico, como los animales, es un sexo apasionado. Un sexo lleno de fantasías, con todo tipo de prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Pues disfrutaron el árbol que simboliza, ya usted me entendió lo que yo estuve explicando. Y luego descubrieron que estaban, ¿qué? Sí, recibieron sabiduría, pero sabiduría de la que no sirve. Porque tenían la sabiduría de Dios, que podían verse el uno al otro desnudo y no se avergonzaban. Porque eran santos, tenían una excelente comunión entre Dios y ellos ahí en el huerto. Pero una vez que cayeron en desobediencia, sintieron la presencia de Dios en el huerto y se fueron a esconder. ¿Qué le parece? Yo le voy a decir algo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y buscamos a Dios, Dios se manifiesta en nuestra vida y nos santifica. Nos santifica de tal manera que disfrutamos su presencia. Porque la vida cristiana no es simplemente teorías. Es una vida de acción. Dios se manifiesta. Y lo vamos a disfrutar y no hay lugar para pecar. Es más, nuestro corazón se vuelve sensible y podemos llorar en la presencia de Dios no por los problemas, sino porque el Espíritu Santo que nos está redarguyendo nos hace saber que somos indignos de estar en esa presencia bella y santa del Dios Todopoderoso. Cuando Adán y Eva se miraron el uno al otro, buscaron con qué cubrirse,
y se fueron a esconder. Pero yo voy a ir resumiendo, porque de lo contrario vamos a salir un poco noche. ¿Cuál fue el resultado de ese pecado? Y yo quiero que vea algo importante, y por eso le dije anteriormente, conozcamos a Dios por medio de cómo Él actúa. Fíjense que hay maneras sencillas de conocer a una persona. Nos escriben, leemos, miramos su ortografía, si es buena ortografía, y nos damos cuenta, más o menos, o cómo se expresa, porque hay gente que para expresarse va cortando, va hiriendo, va ofendiendo. Entonces hay una manera de conocer a la gente. En el caso de Dios en esta ocasión, ¿cómo conocemos a Dios? Porque Dios trae el castigo de acuerdo al pecado, revierte de acuerdo a la falta. Por eso Jesús decía, con la medida que mides, se te medirá. Y un poquito más, dice Marco, no se refiere exactamente a un juicio, se refiere a todo. Cuando Moisés envió a los espías para espiar la tierra de Canaán, quiero que vean esto, 2 fueron fieles y 10 amedrentaron al pueblo. Y el pueblo se rebeló en contra de Moisés, pero era una rebelación en contra de Dios. Y Dios les trajo el castigo, les dijo, ustedes se tardaron 40 días para ir a espiar la tierra, yo les voy a poner 40 años. 1 año por día. Y los de la edad de 20 años arriba van a morir. Toda esa generación. Solo van a sobrevivir los que tengan esa edad de 20 años para abajo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que conozcamos a Dios cómo actúa. Miremos ahora, cuando esta pareja desobedeció, inmediatamente Dios trajo su juicio. Génesis 3, 14 y 15, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Al parecer la serpiente antes andaba erguida, pero el hecho de que sobre tu pecho vas a andar es una humillación. Y polvo vas a comer no significa que literalmente va a comer polvo, pero porque se anda arrastrando y tiene, usted sabe, un caminado como ciertas personas de vez en cuando, ¿verdad? Y el 15 dice, esto quiero que lo entienda, esto ya es un juicio para Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuche eso, qué interesante. Y lo voy a hacer un poco despacio. El diablo quiso destruir a la mujer. Por eso la eligió. Quiso acabar con ella y es por eso que usted mira todo tipo de abuso, lo vamos a ver después, en contra de las mujeres. Y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente antigua que es Satanás, entre ti y la mujer, y entre la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Es la primera promesa mesiánica. Dios levantó a una mujer humilde que se llama María, pero no es para adorarla ni para reverenciarla. Si María estuviera aquí no aceptaría eso, porque ella amaba a Dios. Y la escogió para manifestar a su Hijo en este mundo. Siéntanse orgullosas las mujeres.
Y tú le dirás, dice, el calcañar, es el talón, para los que no saben. Esto se cumplió. Cristo hirió a Satanás en la cabeza, es el tiro mortal, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 3:16, mire qué interesante. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Imagínese usted. Nosotros somos hombres por la gracia y la misericordia de Dios, pero las mujeres que tienen hijos, o que ya tuvieron hijos, pueden más o menos saber de qué se trata. Por ejemplo, es incorrecto que una mujer que nunca ha tenido un hijo nos hable de maternidad, si ya no sabe, nunca ha tenido esa experiencia. Pero una que ya ha tenido hijos, sí, porque ella sabe lo que se siente. Algunas que yo he conocido me han dicho que es estresante el embarazo y que el dolor es para dar a luz un hijo. Estamos en el versículo 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, dice así la palabra. Porque aquel deseo de Eva de disfrutar el sexo como Satanás se lo presentó, Dios se lo revierte de una manera dolorosa. Imagínese usted. Con dolor, dice, darás a luz los hijos. Quiere decir que en el programa de Dios eso no hubiera sucedido. Y luego dice, y tu deseo será para tu marido. Lo que quiere decir aquí es, tu voluntad estará sujeta a tu marido. Y él se enseñoreará de ti, él te gobernará. ¿Por qué? Porque ella le creyó la mentira a Satanás que sería como un dios o una diosa, que iba a vivir independiente. Hay mujeres que quieren ser independientes, ¿verdad? Yo gano mi plata, yo tengo mi sueldo, yo no voy a estar atenida a ese marido. Está bien, ¿verdad? Como tampoco estoy de acuerdo que un hombre sea mantenido, que la mujer lo va a estar manteniendo. Ni se vaya a casar con una persona de esas. Eso es inmoral. Entonces le dijo Dios a la mujer, tu voluntad estará sujeta a tu marido. Por eso es que el marido es el que gobierna. Y volvemos, cásese con un hijo de Dios. Porque si se casa con un hijo del diablo, ya sabe cómo la va a tratar. ¿Me está entendiendo? Yo tenía una amiga que se casó, ¿verdad? Y allá los días me la encontré, le digo, hermana, ¿y cómo le ha ido? ¿Cómo está? Mire, me dice, solo peleando, paso con mi esposo. Y lo peor es que me dijo, dice, yo le dije, me dijo, ¿te estás quieta o te voy a dar con la faja? ¿Y por qué? Dice, si no sos mi tata. Precisamente porque no soy tu tata, te voy a dar sin lástima. ¿Qué le parece? Es mejor orar, ¿verdad? Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ojalá venga el rapto y nos vamos ahí.
Pero si es la voluntad de Dios que nos vayamos a acuñar un barranco, que sea la voluntad de Dios. Como que suena feo eso, ¿verdad? Hermano, y qué feo es un muerto. A mí en Honduras me tocó con varios hermanos de la iglesia que había gente que no tenía ni familia. Y la municipalidad regala el terreno y también el ataúd. Y uno va a hacer acabar el hoyo. Y cuando estamos haciendo el hoyo, encontrábamos una bolsa negra. Y en términos de segundos estaba lleno de moscas todo alrededor, porque allí había otro que habían enterrado. Y viera cómo apesta. Pero nos creemos muy bonitos, muy grandes, muy importantes. ¿Qué le parece? Ahí no le vale el 7 macho. Pero mire cuán bueno y maravilloso es Dios. Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo fue probado también, hermanos. No solamente cuando el diablo le dijo que las piedras se conviertan en pan, no. La prueba más dura y terrible y espantosa es morir en una cruz. Y Cristo orando decía, dice que su sudor era semejante a gotas de sangre, tenía una agonía y él dijo, Dios mío, si hay otra manera, o si es posible, pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como sea tu voluntad. Si hay otra manera de salvar al hombre, hazlo, pero no como yo quiero. Pedro le dijo por ahí, Señor, no vayas a Jerusalén, ahí te van a matar. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque era Satanás el que usó a Pedro brevemente para que Cristo no muriera en la cruz. Démosle gracias a Dios. Porque por Cristo somos salvos. No piense como en la iglesia católica, que esos dicen que hasta que se muera se va a saber. No, entonces estamos Hoy mismo usted puede saber. La presencia de Dios es el termómetro que mide nuestro grado espiritual, cómo andamos, cómo vivimos. No se preocupe si hay ocasiones que no siente nada, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Pero es que uno quiere sentir la presencia de Dios todos los días. A veces hay comida que uno la siente rica y otras veces ya como que ni le gusta, ¿verdad? Es que nuestro cuerpo es así, defectuoso. Amén. A mí me gustan mucho los frijoles con cebolla, pero hay otras veces que no los queremos ver. Y yo creo que todos los hispanos somos buenos para comer frijoles. Y por eso los gringos nos dicen frijoleros. Dicen. Y yo le digo, my chicken. Es importante que le seamos fieles a Dios porque recuerden, el tiempo de vida que tenemos aquí es tiempo de prueba. ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué hacemos? El rico, ya voy a terminar, no se preocupe. Y Lázaro tuvo el tiempo de una prueba, pero él vivió una vida extravagante. Imagínense, haciendo banquetes, disfrutando con sus amigos. Había un pobre que quería comer, estaba echado a la puerta y nadie le daba. Y los perros eran más misericordiosos. Venían, dice, y lamían su. ¿Sabía usted que hasta cierto punto eso es una terapia? Lo hacían sentirse bien. Pero un día se murió el rico. ¿Y fue a parar a dónde?
Porque el tiempo de prueba en esta tierra no lo vivió para Dios, sino para su propia glotonería. Que no nos vaya a pasar a nosotros así. Hay que hacer comida de la buena. Y invite a medio mundo, ¿verdad? Y démosle gracias a Dios. Pero recuerde, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Me dijo un hermano a mí, ay hermano, fíjese que cuando yo era mundano las mujeres ni caso me hacían. Y hoy dice, viera, al diablo te está queriendo conquistar, le digo. Y no crea que le va a presentar una Federica. Solo mujeres. Pero hay que tener cuidado. No satisfagáis, dice la palabra, los deseos de la carne. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a cegar o va a cosechar corrupción. Pobre Adán y Eva, ¿verdad? Se los enrolló el diablo. Con cuántas mentiras, tenga cuidado que el diablo no lo vaya a engañar. Puede que se le presente un hombre ahí con un carro de lujo y con tarjetas de crédito, porque a veces a la gente le gusta lucir eso. Y hay mujeres que nunca han visto eso y se les sale la baba, dicen uno. Mire, yo he conocido muchachas que arruinaron su futuro, ¿ves? Ahí en McDonald's conocí a una muchacha bien bonita. Y allá a los días la miró embarazada. ¿Y qué le pasó? Le digo yo. Píldora equivocada, le digo yo. Hermano, busquemos a Dios. Mientras puede ser hallado. No hay nada más importante. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar de pie. Démosle gracias a Dios. Usted sabe por qué le tiene que dar gracias a Dios. Hermano, Dios nos tiene con vida. Ese coronavirus anduvo haciendo estrago y como que viene de regreso. Y en algunos lugares están pidiendo que se pongan nuevamente la mascarilla. En algunas ocasiones es buena la mascarilla para taparse un poco de lo que está feo, ¿verdad? Pero a veces también nos restringe la respiración. Oremos que Dios nos siga guardando. Eterno y bendito Dios, te damos gracias. La honra y la gloria, la alabanza y la adoración te pertenecen única y exclusivamente a ti. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Ayúdanos para que un día también todos, como en este lugar, estemos en tu presencia disfrutando de tu gloria. Lo que para el hombre es imposible, para ti, oh Dios, todas las cosas son posibles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hubiera en medio nuestro una persona que todavía no le ha entregado su vida, su corazón a Cristo, yo le invito a que lo haga. Y si quiere hacerlo, solo va a levantar su mano en señal de que usted lo va a recibir. Y vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera entregarle su vida, su corazón al Cristo de la gloria? Yo lo invito a que lo haga. Voy a invitar a nuestro hermano Fidel, el pastor de la iglesia remanente fiel, y él va a quedar con nosotros. Que Dios le bendiga a todos y cada uno. Aleluya, gloria al Señor.